Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos haciendo un estudio expositivo de este Evangelio donde ya nos han tomado varias sesiones y bueno, agradecidos con el Señor por todo lo que hemos estado aprendiendo. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan y hoy vamos a estar dando los versículos 21 al 38. Esto sería la segunda parte de ese testimonio de traición con el cual nosotros comenzamos. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración, le entreguemos al Señor este tiempo, le pidamos al Espíritu Santo sabiduría, gracia, misericordia sobre nosotros. Entonces, cerremos nuestros ojitos, ahí donde Dios está, haga una oración conmigo, levantémosla al cielo, digámosle, Señor Dios, gracias, Señor, por esta noche que nos permite reunirnos en esta aula virtual, Señor, para poder aprender, para poder discernir, para poder seguir creciendo, avanzando, madurando, Señor, en tus caminos. Qué bendición poder estar hoy con mis hermanos en la fe, poder compartir este tema. Pero más que compartirlo solamente, yo quiero pedirte a ti, Espíritu Santo, que tú me ayudes a vivirlo, Señor. Que tú permitas que esta palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón, me cambie, me transforme, nos lleve cada día a ser una iglesia más madura, una iglesia cada vez más aferrada y centrada en tu palabra. Ayúdanos a abrazar tu palabra, que sea la luz, la brújula, la guía que conduzca y maneje siempre nuestros pasos. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a arrancar en el estudio de hoy. Yo quiero que usted esté bien concentradito y bueno, si tiene preguntas las copie o para que al final pues podamos también compartir un momento. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, como les dije hace un momento, a estudiar el capítulo 13, los versículos 21 al 38. Esta es la segunda parte. Entonces, ya hemos estudiado nosotros hasta el versículo 31, ¿cierto? 30, creo, 30. Y entonces, antes de avanzar en nuestro estudio de Evangelio del día de hoy, ¿cierto? Necesitamos nosotros recordar o traer como a memoria, ¿cierto? ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en nuestra sesión anterior? Para que no nos quede así como el tema como incompleto, esto cómo lo conectamos. Porque los versículos que hoy seguimos estudiando, 31 en adelante, van a derivarse de lo que ya hemos nosotros hablado, que viene siendo esa cita, esa cena allí en lo que es el aposento alto. Entonces, 2 semanas atrás, nosotros estuvimos hablando y contemplamos uno de los momentos más especiales del ministerio del Señor Jesús. Y fue lo que muchos conocemos como la última cena, ¿cierto? La cual ocurre a tan solo, por decirlo así, horas de lo que va a desencadenar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 semanas vimos cómo Jesús, en medio, lo decía al principio, ¿cierto? Que lo que era esta temática del versículo 21 al 38, íbamos a ver en medio de dos testimonios de traición, uno que es el de la traición de Judas, viene una enseñanza en el medio y luego nos habla a nosotros acerca de la negación que Pedro va a hablar. Y aquí lo fuerte es ver cómo en este sándwich el Señor nos va a enseñar o nos va a dar un mandamiento, ¿cierto? Que nos compete a todos los suyos, compete a todos los que le servimos a Él. Entonces, estuvimos viendo hace 2 semanas, como por decirlo así, en ese sándwich, como para seguir esa imagen que tenemos, hablábamos que en esa primera etapa del sándwich, nosotros decíamos cómo Jesús, profundamente conmovido, ¿cierto? Revelaba que entre los 12 que estaban ahí sentados en esa cena, había un traidor. Decíamos o profundizábamos, estudiábamos
con detalle, ¿cierto? ¿Dónde estaba sentado Judas? ¿Dónde estaba sentado Juan? Hablábamos acerca de esta información, ¿cierto? Y veríamos entonces con detalle la dureza que había en el corazón de Judas, ¿cierto? La paciencia aún de nuestro Señor Jesucristo al hacerle dos invitaciones, ¿cierto? De gracia que le extendió en aquella misma mesa. Pero Judas rechazó, hablábamos en la conclusión, estaba rechazando, ¿cierto? Esas invitaciones y tomó el pan y salió a la oscuridad. Juan, el evangelista, nos dice que y era ya de noche y finalizamos diciendo que esto no solamente era porque era una hora tarde, porque sabemos que es la cena, sino porque Judas caminó voluntariamente hacia las tinieblas. Así que después de que Judas sale, la atmósfera cambia por completo, porque allí en los que quedan, en esos 11, ya no está ese falso discípulo. Allí quedan ahora sí los verdaderos suyos. Y es en ese momento donde Jesús comienza como su discurso de despedida, el más íntimo, el más profundo, el más tierno, ¿cierto? Donde revela su gloria, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Y así entonces entramos en el mensaje de hoy, que consiste cómo sostiene Cristo a los suyos mientras Él no está físicamente entre ellos. Lo hace entonces de una manera maravillosa. Y es lo que hasta el día de hoy nosotros estamos llamados a hacer. Mirar la cruz, apuntar la obra maravillosa que se hizo en la cruz. Allí, en la cruz, nosotros vemos la gloria. Allí, en la cruz, usted y yo vemos el amor del Padre por cada uno de nosotros. Y al mandamiento que debe marcar a un pueblo, ¿cierto? Hasta que un pueblo como nosotros, hasta que Él regrese. Entonces, cuando sale Judas, el Señor habla de la cruz, porque la cruz solo tiene que ver con los suyos. La cruz tiene que ver con los suyos. La tarea, la obra que se hace en la cruz es una obra que se hace ¿por quién? Por los suyos, por las ovejas que le pertenecen a él, las que el Padre le ha entregado. Bien, entonces recordemos, querida iglesia, que la cruz es la gloria de Cristo, la gloria del Padre y la muestra de amor de Dios por los suyos. Cuando hablamos de que la cruz es la gloria de Cristo, es porque es a lo que Él vino, a ser glorificado en esa cruz. La gloria del Padre porque Él envió a su Hijo obediente a restaurar lo que se había roto allí en el Edén. Y la muestra de amor es porque hay un derrame total de amor por cada uno de nosotros, por esa obra que Cristo Jesús hace allí. Entonces yo los invito a que leamos versículo 31 y 32 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leerlo, por favor. Abra su Biblia y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, cuando hubo salido, ya sabemos quién salió, ¿sí o no? Judas. Dijo Jesús, ahora, o sea, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Sí? Entonces, familia, desde este versículo 31 en adelante, hasta que finalicemos este capítulo 16, hasta el capítulo 16, ¿cierto? Jesús pronuncia, como lo hemos dicho en otros momentos, es un discurso de despedida especial para los 11 discípulos. Ahora que Jesús empieza a hablar acerca de todos estos asuntos, es que de la cruz, de la gloria, es porque se ha puesto en marcha el plan malévolo que ya Judas tenía. ¿Que era de qué? Que Cristo Jesús terminara colgado en esa cruz. El Señor entonces
en los versículos que leemos, se refiere a la glorificación, o sea, a la cruz, porque a través de ella es que justo con esa obra Cristo salvaría a los escogidos por su Padre. Lo que acontecería después de esta cena ya era inevitable, tan inevitable que por eso el Señor está hablando en algo que ya no tiene vuelta atrás. Literalmente el Señor está diciendo, ahora fue glorificado el Hijo. Aquí en estos versículos, la expresión nos está describiendo a nosotros una acción ya completada, una acción ya en curso. En la muerte de Jesús, perdón, en la mente de Jesús, era como si la crucifixión se hubiera efectuado, porque el plan ya estaba caminando, no había vuelta atrás y él a eso había venido. Y la culminación de su obediencia, de la voluntad del Padre. Bien, eso estaba en la mente de Jesús, que ya la crucifixión era algo inevitable. Obviamente, como lo vimos en otros tiempos, en otros momentos, cuando mirábamos esa naturaleza humana de Jesús, claro, él se entristecía, él se agobiaba. Y vamos a verlo en la oración del Getsemaní, cómo él invita a sus discípulos a velar con él y suda gotas de sangre, ¿cierto? Pero su oración siempre fue hacer la voluntad del Padre y no la de él. Entonces, eso estaba en la mente de Jesús, la cruz y la necesidad de finalizar con la voluntad del Padre, obedeciéndola. Y esa es precisamente su gloria, de la cual Él nos está hablando, hacer lo que el Padre desea y a lo que Él verdaderamente fue enviado. Porque en torno a la relación con Dios, que bien sabemos nosotros, Jesús muchas veces nos dice que Él y el Padre uno son, ¿sí? En torno a esta relación con Dios, solo hay una forma de demostrar que se ama, y es cómo, obedeciendo. Obedeciendo es la única forma en cómo usted y yo podemos manifestarle o demostrarle al Padre que le amamos. Esto es lo que Jesús nos está enseñando. Ahora, yo quiero que usted se pregunte, ¿estamos hablando el mismo lenguaje? ¿Cómo le mostramos nuestro amor a Dios? ¿Palabras? ¿Palabras que se llevan el viento? Nosotros, la única forma de poder demostrarle a Él es con acciones, obedeciéndole. Porque no hay otro camino para demostrar nuestro amor al Padre que la obediencia. Para Él, ese es su lenguaje de amor. ¿Sí? Hemos hablado a veces de los lenguajes del amor entre las parejas. ¿Sí? El de aceptación, el de detalles, el de palabras, perdón, palabras de aceptación, detalles, eh, eh, tantos que decimos que pueden haber dentro de una pareja, ¿sí? Pero con Dios, su lenguaje es la obediencia. Ese es el lenguaje de Dios. No hay otro camino para que usted y yo le podamos mostrar nuestro amor, sino la obediencia. La misma palabra de Dios nos lo dice. Cuando usted va, vamos a verlo más adelante en Juan 14:15. En Juan 14:15, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 14:21? 14:21, ahí abajito dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Entonces, mire que la palabra de Dios es clara en cómo es el lenguaje de amor hacia nuestro Dios a través de la obediencia. Y el Hijo entonces amaba a su Padre y no lo amaba solamente de palabras, él lo obedeció en el propósito divino por el cual fue enviado. Tenía un solo camino, la muerte en la cruz. Y por eso él dice, para esto he venido, ¿cierto? Para esto he venido. Entonces Juan 10:17-18 nos muestra cómo el Hijo amaba a su Padre y cómo le obedecía en ese propósito y plan divino que conducía a la muerte en cruz. Juan 10:17-18.
¿Estamos ahí? ¿Ya? ¿Bien? Entonces, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entonces obedeció. La gloria entonces del Hijo es la gloria del Padre y las dos, óigame bien familia, la gloria del Hijo es la misma gloria del Padre y las dos se funden en la cruz. La cruz es la muestra de la justicia de Dios. La cruz es donde se propicia la ira de Dios y allí, al mismo tiempo en la cruz, es donde se encuentra el amor de Dios por los suyos. Qué bonito eso, ¿sí? En la cruz hay justicia, en la cruz hay propiciación y en la cruz hay amor. Mire cómo Pablo expresa esto, de cómo en la cruz están todos estos factores entrelazados. Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice a nosotros un versículo que todos nos conocemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque en la cruz hemos sido justificados, hemos sido, allí se propició la ira santa de Dios y allí, por amor, Él entregó su Hijo por nosotros. Es un regalo maravilloso en el cual usted y yo tenemos. Y Juan también lo expresa en su carta, en primera carta de Juan. En la primera carta de Juan 4 del 9 al 10, primera de Juan 4 del 9 al 10, ¿estamos ahí? ¿Sí? Dice, en esto se mostró el amor de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, mire qué hermoso esto. Solo cuando Judas sale, el Señor se refiere a la muestra del amor, de su gloria, porque Judas no es parte de esto, ¿cierto? Familia, la cruz era inminente. Por eso el Señor dice en el versículo 32, si Dios es glorificado, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida, oiga, y enseguida le glorificará. Entonces, como era algo inminente, su partida, eh, él se las va a comunicar a sus discípulos amados. ¿Y cómo no iba a estar con ellos? Como no iba a estar con ellos, ¿cierto? Como lo había estado durante estos 3 años, les da una orden que es fundamental cumplir. En medio de la partida del Señor, ¿cierto? Hasta su retorno. Él nos va a dar una orden. Él nos va a dar un fundamento que nosotros debemos cumplir. Y aquí viene lo que, a pesar de todo esto que está pasando, de que uno lo traiciona y otro lo niega, viene el llamado en el versículo 33 al 35. Un llamado que es amarnos como Él nos ha amado. Dice la palabra de Dios, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces,
Ahora bien, este mandamiento arranca con una expresión que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Él no les está diciendo hijos, discípulos, amigos, él les está diciendo hijitos. ¿Y esto qué muestra? Muestra el amor tan tremendo que Jesús siente por esos 11 que están sentados ahí. Hijitos, es lo que él les está diciendo a ellos. Familia, cuando nosotros miramos los mandamientos que Dios nos coloca a nosotros en la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son la expresión de su amor. Pero nosotros a veces, por inmadurez, los tomamos no como amor, sino como algo que me complica la vida, algo que me estorba, algo que es como para hacerme el mal. Esto es como cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niños, adolescentes. ¿Qué creíamos nosotros acerca de las normas que nos colocaban nuestros padres? Creíamos que esas normas eran para qué, para molestarnos, que esas normas eran para hacernos la vida imposible. Pero a medida que pasa el tiempo y a medida que usted y yo maduramos, nos damos cuenta, sí, yo sé, hay padres que se les pasó la mano, porque usted mira, no, no, lo que me dijo mi papá y mi mamá es otra cosa, pero en sí, los límites o las normas que hay en nuestro hogar, ¿para qué son? Porque nos aman. Son límites para que no nos hagamos males. ¿Sí? ¿Por qué el niño o la niña no debe subir las escalas solas? ¿Sí? Porque se cae y se golpea. ¿Sí? No es que yo no quiero que usted disfrute lo que hay en el segundo piso. ¿Sí me hago entender? Pero a veces, cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, ¿sí? Como por ejemplo, no os unáis en yugos desiguales. El Señor, ¿para qué complica la cosa? Bien duro que está para uno casarse. Ahora, para que digan que uno no se debe unir en yugo desigual. ¿Sí? No, porque muchos se casan en yugo desigual y vienen los dolores de cabeza. Por amor, Él ha colocado su bendita palabra y sus benditos mandamientos para hacer un vallado alrededor nuestro y demostrarnos su amor. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, miremos estos versículos, porque aquí hay algo que el Señor Jesús ya se los había dicho a los judíos que no creían en Él. Por eso Él les está diciendo aquí en el versículo 33 al 34, ¿cierto? Él les está diciendo, pero como dije a los judíos, nosotros esto ya lo estudiamos, ¿cierto? ¿Dónde lo habíamos visto nosotros? En Juan 8:21. Juan 8:21. Mire lo que Él le dice en Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mira lo que el Señor les está diciendo a los judíos. Pero aquí hay una gran diferencia a lo que les está diciendo a los suyos, a sus 11, a los que le pertenecen. A los judíos les dice, en sus pecados moriréis, pero no hacia los suyos. ¿Qué les dice a los suyos? Pero por ahora no podían seguirle. Es lo que el Señor les está diciendo. No por ahora. El Señor entonces moriría, resucitaría en su cuerpo glorioso y partiría para estar a la diestra del Padre y reina hasta el momento que Él regrese por los suyos, para poner ese fin a ese siglo malo y reinar eternamente en esa nueva tierra y ese nuevo cielo, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos esperando. Pero en ese periodo de tiempo, entre su partida y su regreso, el amor entre los discípulos del Señor, ¿qué nos dice a nosotros estos versículos? Es fundamental. Eso es lo primero que Él nos está diciendo. Es fundamental.
En esos versículos nos está hablando a nosotros que el amor es la muestra de que se es un seguidor de Cristo Jesús. El amor. Que quería iglesia, cuando Él estaba en la tierra, Él aquí nos está diciendo a nosotros de que la muestra del amor de los unos con los otros es la mejor muestra de que somos sus seguidores, que somos sus discípulos. Porque cuando Él estaba aquí en la tierra era fácil reconocer a un discípulo del Señor. ¿Por qué? Pues porque andaba detrás del Señor Jesús. Ese que va detrás, eso es un discípulo, pero Él ya no está aquí. Ahora, la muestra la ha colocado Dios en lo siguiente. ¿En qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es el nuevo mandamiento que nos está dando. Entonces, la muestra de que se es un discípulo del Señor no es de que usted ande con la Biblia bajo el hombro. Eso no es la muestra de que usted es un discípulo del Señor. No es una muestra del Señor de que usted tenga un carro y le ponga un pescado. Eso no es la muestra de que usted es un discípulo del Señor. Tampoco lo es una forma de hablar. Hermano, Dios te bendiga, bendiciones, hermano, amén. Tampoco eso es una muestra de que usted es un discípulo del Señor. Ni tampoco es la ropa que usted se coloque. Bata larga, no aretes, peinado de cierta forma, hombres con corbata. No lo es. La muestra que Dios dejó en torno a quienes son sus discípulos es el amor de los unos por los otros. ¿Y cómo? ¿Cómo nos amamos los unos por los otros? Como Él nos amó a nosotros. A pesar de la traición, a pesar de que nos niegue, Él nos está diciendo, amén, como yo os amo a vosotros, como yo amo a vosotros. Entonces, Él ya lo mostró cuál es su tipo de amor, como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Hasta el extremo, de forma plena, exorbitante, hasta la cruz. Así nos amó a nosotros. Y bueno, como una sorprendente confirmación de las palabras que Jesús está diciendo aquí, nos damos cuenta de que lo que el Señor les está pidiendo a ellos en el capítulo 13:35, los primeros discípulos lo entendieron muy bien y tomaron nota de que era necesario amarse los unos a los otros y así se iban a dar cuenta de que son los discípulos del Señor Jesús. Porque alrededor del año 200 después de Cristo, Tertuliano, ¿cierto? Escribió algo, ¿cierto? Abro comillas, dice, pero son sobre todo las muestras de amor tan nobles las que conducen a muchos a distinguirlos. ¿Qué decía la gente? Ved, dice, cómo se aman entre ellos. Justo que están hasta dispuestos a entregar la vida los unos por los otros. Esto se decía 200 años después, en el año 200 después de Cristo. O sea que la iglesia sí entendió eso del amor, ¿cierto? Acuérdense que las primeras reuniones decían, eran las reuniones del amor, ¿sí? Aún los incrédulos llegaron a malinterpretar ese amor que se tenían entre ellos, ¿cierto? Porque creían que hacían orgías y cosas así, por ese amor que se mostraban entre ellos. Entonces, Donald Carson, que es un erudito bíblico, dice también lo siguiente con respecto a este mandamiento. Él dice, este nuevo mandamiento que el Señor da es lo suficientemente simple para que lo memorice y lo aprenda un niño pequeño. O sea, usted dice esto y esto lo entiende un niño. Vaya usted a una clase de niños, ¿cierto? De Living Kids, y usted le dice, nos debemos de amar los unos a los otros como Dios nos amó a nosotros. Ellos lo van a entender. Ame al amiguito, no le pegue, ¿cierto? Acéptelo, no le haga bullying, pero al mismo tiempo es lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. ¿Sí? Cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Tan simple como para que un niño la entienda y tan profundo para que nosotros ya maduros nos demos cuenta
de que no es una cosa fácil de hacer. Pero el Señor dice, si tú amas a pesar de, como yo te enseñé, eso es muestra de que tú eres mi discípulo, eres un verdadero discípulo. ¿Sí ve lo profundo? Iglesia, este mandamiento es fundamental en este periodo de tiempo en que su iglesia peregrina hasta que Él vuelva, que está aquí en la tierra. El mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo hostil contra los valores y principios de vida. Y si nosotros no encontramos en el seno de la iglesia el amor del cual el Señor nos está mandando, yo les digo algo, estaremos entonces desperdiciando este gran regalo que Dios nos ha dejado, el de amarnos los unos a los otros. Ahora, debemos recordar entonces, vuelvo y hago el énfasis, que este mandato del amor que Jesús nos está dando acá se basa en el amor que Dios ha dado a su pueblo en la cruz y se encuentra entonces en medio, imagínense, Dios, Jesús hablando de amor en medio de una negación, de una traición y de una negación. ¿De quiénes? De los más cercanos. O sea que no hay excusas para no amar, porque el Señor nos está enseñando a amar a pesar de. Entonces, este es un mandamiento precioso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que prestar atención. Porque, ¿qué dijimos ahorita? Dijimos que la forma en como usted y yo le decimos a Dios que le amamos es obedeciéndole. O sea, hace que usted y yo tenemos que obedecer este mandamiento que Él nos ha dado, ¿cierto? Para poder profesar con nuestra boca que nosotros le amamos. Si tú, querido oyente que me está escuchando aquí conectado, si tú no amas a tu hermano con un corazón puro, o, o muestras tu inmadurez cristiana, o muestras que tú no has nacido de nuevo. Si te dificulta amar a tu hermano con un corazón puro, es muestra de una inmadurez o muestra de que no has nacido de nuevo. Primera de Juan 3:14 dice, Primera de Juan 3:14, ¿estamos ahí? Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Qué maravilla! El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, dígame eso. ¿Quién nos capacita a nosotros para amar a nuestro hermano? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, si nosotros hemos pasado de muerte a vida, es porque amamos a nuestros hermanos. Y si no, es porque aún permanecemos en muerte. Ahora, ¿bien hasta ahí con este mandamiento? ¿Sí? Bueno, en medio de este poderoso y maravilloso mandamiento entonces que el Señor nos está dando, en medio de este poderoso, hubo un maravilloso también discípulo que se quedó pegado en el hecho de que Jesús le había dicho que no podría seguir. Mire lo que el Señor dice en estos versículos, ¿cierto? En estos versículos el Señor está diciendo, versículo 31, 32, perdón, si Dios, perdón, 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Listo? Entonces, Pedro se quedó ahí. Pedro se quedó en el versículo 33. Se quedó pegado en eso que el Señor dijo de que no podrán seguirle, que no podrán ir allí. Ese discípulo es Pedro, versículo 36. ¿Qué le va a decir Pedro entonces? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cierto? Pedro
le está preguntando al Señor no acerca del nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Pedro le está preguntando, ¿cómo así? ¿Usted para dónde va? ¿Cómo así que nosotros, que te vas y que nosotros no podemos seguirle a donde tú vas? Pedro no escuchó, Pedro se tragó los versículos 34 y 35. Pedro se quedó pensando en cómo que no puedo seguir al maestro. Pedro no escuchó de lo que el Señor le ha mandado acerca del amor. Su mente no pudo pasar de aquellas palabras del Señor había dicho en los versículos 34 y 35. Familia, muchas veces a nosotros nos pasa también lo mismo. Muchas veces déjeme que diga esto, desoímos o no escuchamos, ¿cierto? Las palabras de Dios por estar centrados en nuestros propios pensamientos, por estar metidos en la mente de lo que yo verdaderamente quiero. Pedro, para Pedro debía haber sido suficiente el hecho de que el Señor le hubiera dicho que no lo podía seguir, pero Pedro no concebía su vida separada del Señor. Alguna vez lo vimos cuando el Señor le da la posibilidad, no me acuerdo, en este momento no copio el versículo aquí, pero está en el capítulo 7, si no estoy mal, cuando abandonaron al Señor los falsos discípulos y luego Jesús le pregunta, ¿acaso ustedes también me dejarán? Y Pedro allí le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Pedro no concebía su vida separada del Señor. Así que cuando el Señor le dice que él va a un lugar, pero que él no puede seguirlo, para Pedro era algo inaceptable. Por eso le dice, versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Más me seguirás después. Y acá tenemos que darle gracias nuevamente a ese Pedro incapaz de quedarse con la boca callada, cerrada, y hay que darle gracias por expresar lo que estaba en su corazón, porque esto trajo una respuesta que da un, un matiz mayor a lo que el Señor había expresado, y es, más me seguirás después. Pero para Pedro no era suficiente el después, porque mire lo que pasa en el versículo 17. El versículo, perdón, 37, versículo 37. El Señor le dice, me seguirás después, pero él dice en el versículo 37, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, Pedro se quedó clavado en que él se va y no puede ir y no copió nada del amor. Y el Señor le dice, después me vas a seguir. Y dice, pero ¿por qué no ahora? Mi vida pondré por ti. Cuando usted y yo vamos a los evangelios sinópticos, acuerde lo que digo yo de los 4 evangelios, son ventanas que nos permiten ver la misma escena desde diferentes ángulos. Gracias, Angelita, te leí los labios. Mateo 26, 33, 35. Mateo 33 al 35 nos habla acerca de esto. Este es el versículo paralelo. ¿Qué nos dice ahí? ¿Ya estamos ahí? ¿En Mateo? Mateo 26, 33, 35 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dice. Y en Marcos 14, 31, cópielo y después, si quiere, lo busca a profundidad. Dice, mas él con mayor insistencia, quien Pedro decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Lucas 22, 33. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
lo que le dice Pedro. Y pues usted y yo sabemos qué pasó después, ¿no? Antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Imagínese uno después de decir semejantes declaraciones, ¿cierto? Delante de los 11, delante de los 11. Ahora la pregunta es, ¿era fidedigna las palabras que estaba diciendo Pedro? ¿Esta intención? ¿Era fidedigno la intención de Pedro de morir con su maestro? Donald Carson, déjeme que lo cite y coloque mi atención a lo que le digo aquí, dice algo que es verdad. O sea, una cosa es uno dar una promesa cuando uno no está metido en el problema a cuando usted está metido en el problema, ¿cierto? Como dicho en otras palabras, una cosa muy diferente es decir ole desde la tribuna y otra muy diferente es usted pararse a torear el toro, ¿sí? Entonces, tristemente, las buenas intenciones expresadas que está dando aquí Pedro es en un cuarto donde están cenando, donde están seguros, después de haber tenido estar teniendo una conversación, son menos atractivas en un jardín oscuro con una turba hostil. O sea, es más fácil expresar estas intenciones en un salón cómodo que en un jardín hostil. En este punto del peregrinaje de Pedro, sus intenciones y sus valoraciones propias sobrepasan ampliamente sus fuerzas. Pero yo me sigo preguntando entonces, ¿era genuino lo que él estaba expresando? Sí, Pedro era genuino, él estaba dispuesto a dar la vida por su maestro. Y lo podemos ver aún en el momento que van y apresan al Señor Jesucristo. Juan 18:10. ¿Qué hace? Juan 18:10. Simón Pedro, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malcom. Entonces, Pedro estaba dispuesto a morir por su Señor. Pero ¿qué Señor era el que tenía Pedro en su mente? En la mente de Pedro, en su sueño, era ese Mesías, ese rey, el que tomaría el reino de Jerusalén. Recordemos que ya lo hemos dicho, Pedro y los demás discípulos no estaban muy lejos de la misma perspectiva que tenía Judas. Ellos tenían su mirada en un reino, pero un reino terrenal. El Señor dice, mi reino no es de este mundo, pero los discípulos se les dificultaba entender eso y a usted y a mí también se nos dificulta entenderlo. Acuérdese de la conversación que tenían ellos al comenzar de esta cena pascual. ¿Cuál era? ¿Por qué estaban peleando ellos? ¿Quién iba a ser mayor en el reino del Señor? Después de que el Señor había dado tantas parábolas y tantos mensajes acerca del reino de los cielos, es cómo. Pero ellos seguían teniendo esas mismas peleas. Se imaginaban cuán grandes puestos ellos podrían tener en el reino restaurado de Israel, pero cuán evidentemente Jesús no iba a tomar el reino que ellos estaban esperando. Él, Jesús, iba a tomar la vergonzosa cruz que lo esperaba, pues había caído preso y todos y cada uno de ellos lo abandonó allí en ese jardín. ¿Qué dice Mateo 26:56? Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y Juan 13:37, entonces nos dice de que le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero él también lo dejó. Y el Señor le responde entonces, esto que él está diciendo en este versículo 37, yo creo que lo mira con unos ojos de ternura, lo mira a la cara y le dice el siguiente versículo con una mezcla de ironía y amor. Versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida, tu vida pondrás por mí?
le dice el Señor Jesús. Imagínense que eso es como que Jesús le está colocando en telejuicio lo que él acabó de decir. Aquel que discierne los pensamientos. ¿Y Jesús qué le dice después de esa pregunta? Vea, Pedrito. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? Con una mezcla de ironía y amor, le está diciendo el Señor, Pedro, estás equivocado. Soy yo quien pondré mi vida por ti y no tú por mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y el de cierto os digo, yo creo que le retumbó los oídos a Pedro por el resto de esa comida, porque podemos ver que no vuelve a hablar en lo que resta de comida. ¿Sí? Ese de cierto os digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Acuérdese que para ellos no era claro quién era el que lo iba a traicionar, el primero que estaba hablando, ¿cierto? Jesús sabía que era Judas. Juan se dio cuenta que era Judas. Recuerde que Pedro le dijo, le hizo señas a Juan, pregunte quién es, pero eso se quedó ahí. O sea, tanto que cuando el Señor le dice a Judas, lo que hay de hacer, hazlo ya, ellos pensaron que se había ido a organizar algo de la fiesta porque era el que manejaba la plata. Entonces, de forma rápida y plena, lo que el Señor le está diciendo, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Qué pensaría entonces Pedro también en medio de la incertidumbre? ¿Seré yo entonces el traidor? ¿Sí? Del cual el Señor está hablando hace un momento. Iglesia, ¿cuál es la diferencia de la traición de Judas a la traición de Pedro? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta traición de Judas y la de Pedro? Bueno, y de todos sus discípulos, porque dice que lo dejaron cuando más lo necesitaban. Allí ellos se esparcieron. El único que estuvo ahí al pie de la cruz fue Juan. ¿Cuál es la diferencia? Todos tenían una mirada terrenal en torno al reino del Señor. Judas la tenía. Ellos también la tenían. Aún antes, después de que el Señor resucitó y antes de que Él subiera a los cielos, acuérdese Hechos 1:6. Hechos 1:6. Señor, Hechos 1:6 dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Seguían sin entenderlo, pero luego vendría el Consolador y os ayudaría a entender todas las cosas que yo os he hablado, dice el Señor Jesús. Todos entonces tenían unas expectativas propias de lo que recibirían en ese reino del cual Jesús estaba hablando. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la traición de Judas y la de los demás? Lucas nos va a dar la respuesta. Lucas 22, 31, 32. Vaya, búsquela, por favor. Porque en medio de allí, de esta cena, el Señor le va a decir a Pedro algo que solamente lo dice Lucas. Lucas 22, 31, 32 dice, ¿estamos ahí? Dice, dijo también dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Subraya ahí, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La diferencia entonces, de la cual estamos hablando, preguntándonos, fue la intercesión de nuestro Señor Jesús. Por eso, querida iglesia, Pedro y los demás apóstoles, por esta razón, no siguieron el camino de Judas, porque su Señor intercedía por ellos. Iglesia, por eso nosotros seguimos a Jesús y otros no. No porque seamos mejores, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ha amado a nosotros. Por eso nosotros no seguimos el camino de Judas,
porque el Señor está clamando por nosotros los suyos. Y esto fue lo que el Señor Jesús hizo con Pedro. Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y eso es lo que el Señor intercede por nosotros delante del Padre. Y esta debe ser la oración. Que le decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, no te canses. Acuérdense el salmo que leíamos. Señor, sigue intercediendo por nosotros, rogando para que nuestra fe no falte, para que no falte. Y finalizo con Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, 38, 39. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Yo los invito a que oremos y luego si hay preguntas o quieren participar en algo, bienvenido. Señor, qué enseñanza tan maravillosa tú nos das. Ese ejemplo de que tú mismo nos das, ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, pero no lo dices solamente en palabras, lo dices con acciones y así nos llamas a que lo hagamos, como yo os he amado. En medio de una traición y una negación, tú hablas de amor. Tu amor es inmesurable, es grande, es poderoso. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos. Decirte que te amamos, pero no solamente con palabras, sino con acciones, obedeciéndote, guardando tus ordenanzas y tus mandamientos en nuestro corazón. Oh, Señor, qué difícil muchas veces es abrazar tus mandamientos, tus estatutos, porque muchas veces no veo en ellos amor. Veo a veces represalias, veo a veces que se me complica la vida, pero tú colocas límites para guardarnos y cuidarnos. Gracias por lo que tú nos enseñas en el día de hoy. Gracias por recordarnos cuánto amor tú has derramado por nosotros en esa cruz que es tu gloria, en esa cruz donde fuimos redimidos, en esa cruz donde fue apaciguada tu ira, entregando a tu Hijo. Ahí hubo justicia y ahí hubo la mayor muestra de amor por nosotros. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por no soltarnos. Gracias por ayudarnos a perseverar en la fe. Espíritu de Dios, ayúdanos a perseverar y estar siempre en la mano tuya para poder comprender las verdades que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.